Bueno, la reunión de hoy va a ser la vamos a tomar en dos partes. La primera me van a comentar un poquito ustedes cómo la vienen llevando, cómo están trabajando, si pudieron hacer algunas cuestiones por ahí que yo les planteé, por ejemplo, o modificaron algo, o bueno, cómo vienen con los alumnos. Bueno, eso sería una primera parte que me comentan todo y le comentan, socializan con todos los profes que yo he estado pidiéndole cosas, sugiriéndole algunas cuestiones, personalmente por WhatsApp. Y después, bueno, y ahora socializamos un poquito. Y después voy a plantear algunas ideas para la evaluación, porque bueno, se nos termina el año, aparecieron, a mi entender, un poquito tarde, pero bueno, salieron como los contenidos prioritarios 2020-2021, como para seguir trabajando. Algunos de esos contenidos prioritarios fueron los contenidos que nosotros seleccionamos en su momento. Y salió el tema de la evaluación, que yo voy a plantear un poquito acá también, junto con algunas ideas para evaluar, con respecto a la disposición de cómo evaluar en estos contextos. Una disposición que yo voy a desarrollar algunas cuestiones de esa disposición y principalmente lo voy a orientar a los sextos años. Con respecto a las instancias que vamos a tener para evaluar a los alumnos, que es muy similar a lo que yo ya había planteado extraoficialmente, no era oficial, que sobre las instancias de evaluación, en función de los alumnos que se comprometieron con los trabajos, se comprometieron con las respuestas. Bueno, la idea que voy a plantear es un poco esas instancias, para tenerlas bien claras, y la otra, algunas ideas para la evaluación. Con respecto a esta evaluación formativa que estamos haciendo, algunos insumos, algunas estrategias voy a proponer para evaluar lo que los alumnos, qué evidencias tenemos de que los alumnos aprenden o aprendieron. Entonces, bueno, seguramente algunas las estarán haciendo y algunas pueden ser totalmente nuevas. Espero que haya nuevas y también espero que muchas de las que yo planteo ya las estén haciendo. Así que bueno, los escucho, no sé qué quiere hablar primero, y me comentan un poquito cómo están desarrollando en estos contextos. Y les digo por qué elijo el tema de evaluación, porque faltan 2 meses para terminar las clases, 1 mes y medio diría. Y entonces tenemos que tener una acreditación. Entonces digo, bueno, ya el formato, la secuencia, lo vincular, ya lo hemos hablado. Y me parece que de un momento es, bueno, ¿cómo acredito a los alumnos los conocimientos que adquirieron? ¿Cómo hago para ver si el alumno aprendió o no aprendió? Entonces me parece que en ese punto era interesante charlar algunas estrategias para ver estas cuestiones. Bueno, y seguramente por ahí, por eso le preguntaba a la secretaria del CIE, algunas cuestiones que también me parecen que para observarlas, no nos tocó a nosotros, no sé por qué, Casares, Peguajó y Henderson, porque la cantidad de casos en Chivilcoy, por ejemplo, hay más casos que en Casares, pero bueno, parece que van a volver en algunos distritos de la región a un sistema híbrido, ¿no? A un sistema donde algunos van a la escuela, van hoy 6, mañana van otros 6. Bueno, si en ese caso toca en Casares, bueno, nos tendremos que sentar para ver en ese sistema híbrido cómo hacemos la evaluación formativa, profundizar sobre algunas temáticas. Bien, nos juntaremos. Bien, ¿quién quiere empezar a hablar? Sí, sí. Sí, bueno, a ver. Yo en general, por ejemplo, cuando viste que yo te pasé a hacer de un curso una actividad, ¿no? En un grupo son, por ejemplo, 4 alumnos que no trabajaron desde el primer día, pero después el resto re bien, como que trabajan muy bien, están comprometidos. Ah, Y cuando tengo las clases se conectan, trabajan, sinceramente. En eso yo no puedo decir, tengo 4 alumnos que, nada, eso desde el bien, primer día, pero después el resto re bien, Cristian. en ese caso, con esos 4 alumnos, alguna idea te voy a dar No, con respecto, bueno, a la locución, pero bueno, en general las propuestas te sirvieron, bueno, empezaste a hablar vos.
Sí, no, no, bueno, arranco como... Sí, no, dale. por ejemplo, para esos alumnos tengo que hacer para el día viernes un trabajito integrador del primero y segundo trimestre que se le va a enviar. En una escuela me pidieron eso, ¿eh? En otra todavía cuando le pregunté al directivo, todavía no se sabe cómo se va a manejar porque hay alumnos que te están pidiendo esas actividades que deben. Entonces, Sí, yo por ahí cuando deben muchas actividades prefiero hacer un trabajito integrador, porque a veces yo tengo un trabajito que es, no sé, por ejemplo, capaz que son 5 trabajitos de un tema y algunos se repiten al mismo ejercicio, después uno es de repaso. Entonces, no, prefiero hacer uno integrador que me resulta más sencillo para corregir y para ellos también, porque si no, como que son trabajos que a veces son medios parecidos. Todavía que deben todo. Bueno, yo lo manejo de esa manera, ¿eh? No significa que todos tengamos que manejarlo así. Pero yo prefiero cuando deben mucho hacer un trabajito integrador. Me resulta más sencillo para corregir. Todo es diferente para mí. sí. En general, bueno, un poco lo que yo voy a decir en la locución, a veces, ¿cómo yo puedo comprobar si un alumno que me entregó 4 trabajos aprendió más que uno que te entregó 2? Esto no quiere decir de que el alumno que no entregó ninguno no tenga una evidencia de si aprendió o no aprendió, ¿no? Sí, sí, Pero a veces no pasa por la cantidad, sino por la calidad. claro. Cristian, vos sabés que no puedo entrar desde el celular por la cámara, eso te quiero decir, no, no hay No, no forma. hay Estoy de la problema, compu y no puedo. no hay Bueno, problema, yo, no por hay ejemplo, problema. con los míos, el último trabajo que le mandé esta semana no te lo envié porque recién ayer tuvimos la clase y bueno, quería ver Sí, qué no hay pasaba. problema. Pero en general es lo que te dije ayer. Con ellos, por ejemplo, lo que yo cuando le hice la corrección era mirar las gráficas, porque después la charla y la puesta en común lo hacíamos en la clase y de ahí de la clase como que se fue charlando y algunas veces no se daban cuenta cuando yo les pedí la consigna de, por ejemplo, a qué valor se acerca o tiende cuando estamos tomando cero, ¿sí? Por ahí en la actividad no se daban cuenta eso, pero cuando lo fuimos hablando fueron haciendo las correcciones y bueno, fueron ahí como sacándose las dudas. En ese sentido, Genial. me pareció bien, según ellos lo entendieron bien, que eso es lo fundamental, como que al tema lo entendieron. Y en esa Sí, actividad, Clara. Ah. Sí, sí, No, sí, no, Karina. Ah, como para aportar a lo mejor a lo de Karina, que a lo mejor en el caso me parece importante de algún integrador prestar especial atención a que el hilo conductor que se genere en las consignas realmente esté bien desarrollado de manera que a lo mejor no puedan quedar trabados, porque a lo mejor al ser integrador y a lo mejor estuvo ausente por un tiempo de entrega de trabajo, puede haber alguna parte del trabajo en donde si no se estanque. Entonces, bueno, esto de ir viendo que esos conectores entre temas sean fluidos y a lo mejor hasta que retomen alguna explicación breve, no sé si me hago entender. sí, sí, clarito, Eso Clara. aplicado en general a todo, no a la especificidad de matemática, obviamente, porque no es mi ámbito, pero digo, estas cuestiones a tener en consideración a la hora de algo integral, más con estas prácticas, a lo mejor de los alumnos me refiero, que han estado más entrecortadas. sí, sí, sí. Ah, bien, bien, bien. No, perdón, Karina, que justo te corté. Justo estabas explicando esto del integradora, entonces estabas diciendo esto de que venían trabajando algunas consignas y que a lo mejor en alguna, con los encuentros, había algún tema que les podía generar como un parate o algo por el estilo, y en eso los encuentros reactivaban y por eso justamente quise incluir esa parte. Ibas por ahí cuando estabas hablando. Sí, no, igual lo del trabajito, digamos, en sí, integrador ese que tengo que armar, todavía no lo pensé cómo lo voy a hacer, sinceramente. Todavía mi cabeza no se conectó ahí. Vamos a ver. Sinceramente no sé, pero bueno, tengo que tener en Ah, cuenta. Eso porque es primero y segundo trimestre que hay que armar. sí, Entonces, nada. habría que ver, bueno, ahora o después, mientras yo vaya dando la locución de cuando dé un speech teórico, vamos a suponer, sobre estrategia y algunas visiones y algunas evidencias de aprendizaje, por ahí alguna idea te da para ver si cambiándole el formato, por ahí podés recuperar algunos niños. Pero lo importante son las evidencias que vos tomás si los alumnos aprendieron o no aprendieron. Y eso me Con parece el sumamente tema del potente. límite, sí, ellos dicen que lo están entendiendo hasta ahora, ¿sí? Sí. Así que bueno, eso es fundamental. Y después, esto te iba a decir que me olvidé. En el primer trabajito, yo pasé a ellos un videíto para que vean de Paenza sobre introducción del INTE.
a veces hay videitos que le ayudan siempre como para, digamos, poder entender. Sí. Lo que no encontré es cuando mandé esta actividad ahora del límite infinito, no encontré ningún video, sinceramente, porque busqué varios y no encontré ninguno como que como que sea sencillo para que ellos puedan entender, además de la clase online. Ahí, sinceramente, no mandé, pero trato siempre de poner algún videíto para que ellos puedan ver. Bien. Y bueno, Bueno, alguien más que quiera comentar, bueno, que ahora a partir de Karina, que bueno, que comente un poquito lo que están haciendo. Bueno, yo lo que, con respecto a la evaluación, por ahí lo que me queda un poco como para ver qué hago es con aquellos alumnos que se han conectado muy poco a las clases online y les falta entregar algún trabajo. Con respecto a los que entregaron, que son la mayoría que entregaron todos los trabajos, también tengo dos grupos. Uno que está permanentemente preguntando y bueno, cuando se traba en algún ejercicio, manda fotitos, le mando videos, audios y así resolvemos. Entonces, en ese uno presume que va entendiendo, que va incorporando el contenido. Ahora, hay otro grupo de alumnos que no sé si lo hacen en particular o lo mandan a hacer o no sé de qué manera, que envían el trabajo en tiempo y forma de manera correcta. Y en ese alumno no sé si incorporó el contenido. Porque Sí. si lo mandó a hacer y no tuvo una explicación, no tiene contacto conmigo, por ahí se conecta a la clase, pero no habla, no participa. Entonces tiene todo perfecto, entregado, pero realmente no sé si estaría para probar. Si yo tomase, por ejemplo, que volviese en las clases y tomase una evaluación, no sé hasta qué punto tendría los conocimientos incorporados. Ahí Esa hay una cuestión. es la charla de hoy. Buenísimo. O sea, un poco es insumos para ver cómo hago para que a ver si el alumno aprendió o no aprendió. Exacto, ahí estamos. Bien, bueno, en general, a pesar de que por ahí no podés vos, con las evidencias que tenés, ver si ese alumno realmente aprendió o no aprendió, o realmente respondió a la consigna, me contestó y listo, ¿y qué hago? ¿La pruebo o no la pruebo? Si me contestó todo bien, Claro. bueno, eso, la respuesta está, el compromiso del alumno está, habría que ver ahora si aprendió. Bien. Bien. ¿Alguien más? Bueno, a mí me pasa más o menos igual que las chicas. Yo, la verdad que estoy trabajando mucho en las clases de resolver el trabajo en clase, entonces se sacan las dudas y participan, y también tengo otros que entregan el trabajo y la verdad que yo no sé si realmente entendió o no, porque en las clases no participa o ni siquiera está también. Me pasa en un curso de los sextos que tengo, que ya se están preparando o el UA 21 o se están preparando en forma particular para el año que viene. Entonces por ahí ellos ven el límite que de la facultad es mucho más práctico, y lo que yo le estoy dando ahora es todo más entender de dónde salen las cosas, ¿no? ¿Por qué el límite me da infinito? O por qué la asíntota, los límites, y por ahí los que están yendo a particular, eso lo ven mucho más frío, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero sí, también me pasa eso, que chicos que no están en las clases entregan, pero bueno, es como que quedo con la duda si realmente es producción de ellos o no. Genial, genial. Sí, bien. Bien. Igualmente he visto que te han respondido. Sí, el tema es ver si realmente aprendieron o no aprendieron, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. ¿Alguien más? Hola Cristian, Hola Carlito, ¿cómo va? bien, me conecté un poco tarde, me había olvidado de agendar la reunión. No hay problema. Lo importante es que llegaste. Llegué. Bueno, te cuento, ¿no? Nosotros consideramos, te acordás que en la última vos nos había dado sugerencias para empezar Sí. a trabajar con límite. La profe recién está secuenciando, porque finalizó con lo que es el tema anterior para hacer un cierre. Lo bueno que tiene la profe es que siempre inicia la clase con un video hecho por ella, que le lleva un montón de tiempo. Un video de 6 minutos capaz que le lleva 5 o 6 horas,
pero los videos son así como disparadores con cosas puntuales, ¿sí? De todo lo que se fue trabajando, como para poder ir recordando lo que se va trabajando, porque obviamente hay distancias entre una clase y otra. Bueno, con respecto a los chicos se conectan, y los que no se conectan tienen que sí o sí la semana siguiente tener un contacto con la profesora. Sí o sí la profesora tiene que tener un contacto y ellos lo saben, los de sexto. O sea que sí o sí con alguno tiene, y el que no lo puede tener por algún motivo se comunica con ella. También es cierto que tenemos un solo sexto a la mañana, un solo sexto a la noche, y es mucho más sencillo porque son grupos reducidos. Es mucho más fácil de manejarlo también. Y también la característica que nuestros chicos no van a particular. O sea, el único contacto es con la profe de matemática. Eso también es favorable. Y con respecto al límite, lo empezaron trabajando desde la continuidad, como vos habías dicho. Lo empezó secuenciando de esa forma, y una relación entre la fórmula, tabla y gráfico en un inicio, para que después de eso pueda salir la simbología. Si X tiende a tanto, entonces las imágenes tienden, y darle el lenguaje formal del límite, y después algunos casos donde por ahí no puede existir límite, como son las funciones por partes, en algunos casos, después que podían ver que no interesaba lo que pasa en el punto, sino alrededor. O sea, que puede existir la imagen, no puede existir, o puede existir y no coincidir con el límite. O sea, todas esas cosas también las fueron viendo. Y también sobre las oscilatorias con las trigonométricas, que cuando se van acercando a un determinado punto y van oscilando, puede ser que tampoco exista el límite porque no sabemos hacia dónde va a tender. Eso lo hacen todo con GeoGebra. Cuando tienen que hacer gráfico, van al GeoGebra, porque la profe les preparó un video donde ellos pueden ir y pues saben que tienen que apretar y todo, y cada vez que se olvidan vuelven otra vez al videito. Y también ella analizó un caso particular en su secuencia que tiene que ver con la función de Dirichlet, donde le da una imagen para cuando es racional, u otra imagen para cuando es irracional. Entonces no va a existir el límite nunca. O sea, ese es en un inicio, para que ellos puedan entender la inexistencia del límite y la existencia del límite en un punto, ¿sí? Está bueno, está bueno. Si bien ellos saben el concepto de asíntota, porque lo vieron con función exponencial y logarítmica, todavía no hicieron una introducción a cuando el límite es infinito. Solamente límite finito en un punto. Me gustó la idea y me gustó el formato. Sí, bueno, me parece que esa entrada es muy buena, la que sugerí, no porque la sugerí yo, sino porque desde alguna de la didáctica a veces la sugiere, principalmente en una escuela como la de ustedes. ¿Alguien más? Silvana, ¿falta? No, yo no sé, no puedo opinar demasiado, porque yo, primero, que estoy dando otro tema. Sí. Segundo, que es un grupo recontra reducido, así que salvo 2 alumnas que no aparecen, están todos conectados conmigo. Y además yo los trabajos que hago no tienen tanta ejercitación, sino la idea de conceptos, de comprender en qué consiste la cosa. Y me doy cuenta si responden o no por el tipo de pregunta que me hacen, o por cuando hacemos la videollamada, el tipo de opinión que te da o de respuesta, ¿no? Bueno, vos lo viste, sí. O sea, yo no me fui tanto al resolver, sino al comprender antes de resolver. Bien, y creo que las propuestas que vos planteaste, que vos me mandaste, estaban muy buenas, lo digo, de verdad. Y las respuestas de los alumnos, y voy a usar algunos ejemplos que vos me mandaste para ver las evidencias de aprendizaje. Cuando la alumna, como vos bien nombraste, te pregunta, no entiendo la consigna 4, o profesora, por acá no va, yo lo hice por acá, ya eso es una evidencia de aprendizaje, porque la alumna puede observar algunas cuestiones y que si las observó es porque las sabe. Entonces, me parece que eso es una evidencia de aprendizaje muy interesante. Sí, aparte es un grupo tranquilo y es comprometido. Puede por ahí, puedo tener alguna situación con alguna alumna que por ahí te dice, Silvana, esta semana estoy complicada con determinado tema, pero después automáticamente se comunica, y a veces han sido las 10 de la noche, porque si vos mirás la hora de las fotitos que yo te mandé, te vas a dar cuenta que no te miento. A veces son las 10 de la noche y bueno, es el momento que consigo, y bueno, lo conseguí, ya está, o sea, me puedo comunicar y me comunico.
Pero vale la pena hacerlo porque te vuelvo a repetir, responde. Si no respondiera, uno lo patea, pero así También lo que vi muy bien trabajado, hace que uno también se comprometa, ¿no? Con eso. muy bien trabajado lo vincular, he visto en esos que vos nombraste, el vínculo que hay entre el alumno y el docente. O sea, vos escuchando a los alumnos respondiéndote, preguntándote, comentando cómo están. Eso me gustó y me parece que es sumamente potente a la hora de, principalmente en estos contextos, de pensar las actividades, pero también pensar en lo vincular en el otro. Bueno, bien, vamos a seguir, vamos a avanzar entonces, por ahí se trabó Lucía, igualmente tengo tu contacto y me voy a comunicar con vos por WhatsApp, así que tranquila. Por ahí damos una vuelta de tuerca a algunas cuestiones, pero vamos avanzando, entonces creí que era oportuno en este momento, principalmente faltando un mes y medio las clases, o el periodo actual, ver qué sucede, cómo podemos pensar esa evaluación, cómo podemos pensar si los alumnos aprendieron o no aprendieron, para poder acreditarlos. Entonces, bueno, le titulé la evaluación como oportunidad. Y ahora van a ver por qué oportunidad, porque me parece que en este contexto lo positivo que tomo es que estamos pensando una evaluación formativa y no podemos tomar pruebas escritas. Entonces, me parece que ahora ver estas cuestiones que voy a desarrollar para poder evaluar a nuestros alumnos en estos contextos van a ser unos insumos sumamente potentes en el momento que estemos en la presencialidad, porque los vamos a poder usar mucho más potentemente y va a ser otro insumo más para poder tomar evidencia de los alumnos, además de las pruebas escritas. Entonces, lo que quise decir acá es qué sabemos hasta ahora. Si quieren, tomen algunas preguntitas que me quieran hacer por ahí, o me las hacen en el chat, y después voy a ir lo más rápido posible. ¿Qué sabemos hasta ahora, por ejemplo? Cosas que podemos saber hasta ahora es que no podemos trasladar la escuela presencial a lo virtual. O sea, yo no puedo imitar en la virtualidad cosas que hacían a presencialidad. Es otro formato diferente y por lo tanto lo que hemos aprendido es que tenemos que usar estrategias diferentes. Otra cosa es que debimos priorizar los contenidos, porque no pudimos enseñar todo lo que teníamos pensado a principio de año. Bueno, voy a enseñar esto, bueno, ahora tuvimos que, de alguna manera, presionar los contenidos, o sea, presionar esa planificación, sacar lo más importante, y bueno, y listo. Eso es lo que también sabemos hasta ahora, ¿no? Tuvimos que seleccionar lo más importante para nuestros alumnos. Que no podemos ofrecer actividades sueltas, sino que tiene que tener todo un hilo conductor, algo que lo que decía hoy la inspectora, no trabajar esta actividad hoy, eso también lo hemos aprendido, que todos los recursos que nosotros tenemos los tenemos que usar con un hilo conductor, que tenemos una deuda con los estudiantes en lo referido al desarrollo de aprender a aprender, o sea, la deuda que estoy diciendo es que los alumnos no saben aprender a aprender, y esto me parece que es un momento de oportunidad. Que los vínculos siguen teniendo un lugar privilegiado, que lo vincular no hay que perderlo, que tenemos una gran oportunidad con respecto a la evaluación, que un poco lo que dije, que tenemos más diversidad de trayectorias, porque además de que yo tenía un mundo diverso dentro de mi aula, un poco lo he dicho en otro encuentro o en otro lugar, que he dicho, una profesora un día me dijo, hace poco, o sea, me tocó un grupo recontra heterogéneo, ¿dónde está el homogéneo? No sé dónde está. Por lo tanto, la heterogeneidad que yo tenía en el aula ahora se agrega una heterogeneidad económica social, donde alumnos que por ahí tienen conectividad, alumnos que no tienen nada, alumnos que tengo que llegar con el cuadernillo. O sea, una diversidad que tenía se agrega una gran diversidad ahora. ¿Me escuchan, no? Sí, te escuchamos. Que es momento de mirar qué aprendieron los estudiantes hasta ahora y qué podemos anticipar. O sea, ese es un momento de ahora, ¿no? Mirar qué aprendieron hasta ahora, cómo hago para decir, bueno, ¿qué aprendió hasta ahora? Y qué puedo anticipar a cómo seguir trabajando en función de ver o poder mirar qué es lo que aprendieron. Entonces, si yo puedo ver
qué es lo que aprendieron, me da una idea de cómo avanzar en esto que nos queda. Bueno, entonces la pandemia nos ofrece una hermosa oportunidad en este sentido. El otro día escuchaba a Frigerio que decía que no, ella no la tomaba como oportunidad, sino que eran los recursos que tenemos a disposición y que no es una oportunidad, pero yo lo tomo la oportunidad desde el punto de vista de oportunidad para pensar la evaluación desde otro ángulo, que seguramente en la presencialidad, vuelvo a repetir, va a ser mucho más potente si yo tengo otros recursos, porque los tuve que usar, porque a veces como la computación, conocíamos mucho de los programas que había, pero hasta que no los pudimos usar por necesidad, no los usamos. Y ahora, seguramente, cuando volvamos, en alguna charla yo decía una idea de completitud, de un momento complementario, era en el sentido de que todo lo que nosotros estamos haciendo ahora va a ser insumo a la escuela que viene, que no va a ser igual. Entonces, la verdad, la frase no evaluar, cuando hablábamos de no evaluar, era de no calificar con números. O sea, que por ahí que esa mala información que vino del ministerio, de que los alumnos no iban a ser evaluados, era de evaluado en números, pero nosotros continuamente estamos evaluando, hasta en un Zoom, mirando las caritas de los alumnos cuando nos ponen la cámara, o si no la ponen, porque no sé si lo saben o no saben, o bueno, o en la presencialidad cuando observamos las caritas, o sea, siempre, todas las clases hacemos diagnósticos, por lo tanto evaluamos. La idea es que los estudiantes puedan visualizar sus aprendizajes, esto es muy potente, que nos da una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para que los estudiantes visualicen qué logró, qué debilidad tienen y qué fortaleza, asociar el proceso de evaluación a un proceso de aprender, de aprendizaje, y además empezar en la formación clásica de aprobar, promover y certificar. O sea, empezar a pensar que esto, apruebo, promuevo, certifico, si realmente es así. Hay en una charla que he dado sobre ABP, que por ahí yo lo pasé a algunos inspectores, y que me pareció sumamente importante, que yo hablaba de conocimiento profundo, algo de Perkin, conocimiento débil. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar en este contexto principalmente al conocimiento profundo, y no al conocimiento débil que era aprendo, apruebo, no recuerdo, sino que aprendo, apruebo y recuerdo. Y eso es recordar. Porque llego al año que viene y le pregunto a los chicos, dieron fracciones y los chicos no lo vieron y lo había aprobado, supuestamente. Entonces me parece que nosotros tenemos que apuntar a menos es más. Bueno, entonces acá mezclo un poquito de las disposiciones que plantea, que salió en la disposición, entonces una parte de la disposición de evaluación que sacó el Ministerio, la Dirección General de Escuela, y que a la hora de evaluar tenemos que tener en cuenta el contexto de las familias, lo que hemos dado realmente, las condiciones, el contexto que tuvimos, cómo fueron las comunicaciones que tuvimos en este periodo, las interacciones entre el alumno y docente. Bueno, me parece que no tenemos que dejar de lado cómo se fue dando esa conexión que tuvimos con los alumnos. Aprender de mejor. ¿Cuándo aprendemos mejor? Y yo creo que hay 4 puntos que coloqué cuando desarrollamos actividades metacognitivas, que les voy a dar algunas, que pueden buscar en internet, actividades metacognitivas, y aparecen varias. Poner en palabras lo que he aprendido, cuando los alumnos pueden elegir y cuando reciben una propuesta desafiante y con sentido. Y algunas ideas voy a dar de cada una de estos temas. Además, se afirma que, bueno, solo se evalúa lo que efectivamente se enseñó, lo que dice la disposición en el marco del currículum prioritario elaborado por la jurisdicción. Se deberá contemplar el entorno en que tuvieron esas enseñanzas y la forma en que él o la estudiante pudo participar en las situaciones de enseñanza. Si tuvieron todos los recursos, si fue el cuadernillo solo, me parece que adecuar los criterios de evaluación a estos términos es sumamente importante. Vamos a la evaluación formativa. Capacidad de autorregular su propio aprendizaje, planificar, monitorear los avances, las estrategias y obstáculos, me parece sumamente potente. Esto es una cuestión teórica que estoy desarrollando y ya van a venir algunas
algunos ejemplos. También hay que pensar en ese modelo híbrido que yo hablé. Algunos van a volver, pero con jornadas especiales. Esto también, a veces nos tenemos que sentar si nos toca en el distrito y ver qué sucede cuando, si con 6 alumnos, cómo vamos a diagramando esas clases, quién va a ir, quién no va a ir, cómo seleccionamos los alumnos, qué actividades. Bueno, ahí seguramente en ese modelo híbrido podemos tener mayores recursos para la evaluación, ¿no? En cualquiera de los formatos que necesitamos, estudiantes que sepan aprender a aprender. O sea, tanto en un formato híbrido, o en el formato presencial, o en el formato de la virtualización, de la virtualidad, nosotros necesitamos que los alumnos sepan aprender a aprender. Y a eso voy. Acá hay un ejemplo de escalera de metacognición. Es una escalera que por ahí muchos conocen, que por ahí fue presentada por Anijovic, a mí me gustó. ¿Qué he aprendido? Entonces, poder hacer estas preguntas, yo le llamo recreo. Entonces llega un momento que le puedo preguntar a los alumnos sobre esta escalera, ¿no? Bueno, decime qué aprendiste. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué me resultó fácil, difícil, novedoso? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? ¿Y cómo puedo mejorar lo que aprendí? Entonces, estas escaleras están muy buenas para comenzar a trabajarla con los alumnos en un recreo. Por ejemplo, terminamos el tema y decimos, bueno, estos 10 días vamos a hacer actividades de este tipo que me van a dar evidencias, ahora vamos a ver muchas más, sobre lo que el alumno observó, lo que el alumno aprendió, cómo lo aprendió. Un poco empezar a poner en palabras a los alumnos y que no sean las palabras del docente. ¿Y cómo nos damos cuenta si está aprendiendo? Bueno, que explique con sus propias palabras. Por ejemplo, si me da 5 problemas de la actividad que yo le di, bueno, mandame un audio o mandame un escrito, un texto, explicándome cómo hiciste el problema 1. O dame un ejemplo. O formular preguntas abiertas y reflexivas, ¿no? O, bien, muy bien el trabajo. Ahora todo esto que hiciste, los 5 puntos, yo quiero que los relaciones con otras ideas. Pueden ser de otra área. Esto que aprendiste, ¿con qué lo relacionarías con cualquier otra área que vos conocés? O con algún tema que conozcas. O sea, conectarlo con otra cosa, sacarlo de ahí. Entonces ahí veo que puedo ver el alcance que tiene lo que él aprendió. O enseñar a otros, o mañana hizo los 5 puntos, y entonces en un encuentro de Zoom puede ser, o en algún encuentro, o audio, video, en función de los recursos, hay que pensar ahí. Bueno, que hoy explique el problema 2 a todo el grupo. Entonces se tiene que, de alguna manera, responsabilizar con el problema, porque si se lo hizo Juan, a los 5 problemas, él en algún momento se va a tener que poner, bueno, Juan, explícame cómo se hace esto y cómo hago yo para explicarlo. Y ponerse en lugar de un ayudante docente, a explicar el problema 2. Entonces me parece que ahí también me da una evidencia de cómo yo puedo saber si realmente lo aprendió. Resolver problemas, que es lo que resuelven. Crear, experimentar, poder transferir. ¿Cómo puede conectar con el mundo real? Un poco se habla con cómo puede conectar con otras ideas. Y esto también es importante, pensar y hacer visibles los aprendizajes. ¿Cómo yo puedo hacer pensar y hacer visible lo que él aprendió? Me quedé con el pensando, al margen de la redundancia, ¿no? De una palabra que escuché en algún lugar donde el pensar, un alumno piensa cuando lo saco de la rutina, de todo lo rutinario. O sea que cuando le cambio la rutina, necesita pensar para acomodarse al nuevo problema. Y esto también es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? De golpe nos agarró esto y dijimos, empezamos a pensar, a reflexionar cómo podemos, con mayor éxito, hacer que los alumnos aprendan. Y tuvimos que empezar a pensar estrategias, formatos,
y esto es un poco lo que habla sobre el pensar en una clase, ¿no? Cuando yo doy una clase totalmente estructurada, el chico responde en función de lo que yo quiero que el alumno aprenda a ser alumno y responde lo que yo quiero que responda. En general, él sabe lo que yo quiero. Pero me parece que a veces hay que darle vuelta, hay que darle alguna vuelta de tuerca ahí, de cambiarle el formato estructurado que se viene para que movilizarlo y que ahí empiece a pensar. La importancia, entonces para el momento de evaluar, lo primero que es importante es la importancia de obtener información cuantitativa. Una evaluación diagnóstica, hablo acá sí diagnóstico, es decir, bueno, de los 20 alumnos, ¿cuántos me contestaron? ¿Cuántos vienen bien? O sea, lo cuantitativo. Todos respondieron todas, un poco lo que decir, bueno, como decía hoy Karina, 4 alumnos no responden. Bueno, bien, eso es una información cuantitativa que tengo que saber, decir, bueno, ¿cuántos alumnos vienen respondiendo bien? ¿Cuántos alumnos realmente no me contestan? ¿Cuántos alumnos me contestaron la mitad de las actividades? Bueno, eso es una información cuantitativa que tengo que tener porque muchas de las cuestiones que voy a hacer o de los recursos, estrategias que voy a utilizar, va a ser también en función de ese informe cuantitativo. Otra cuestión que tengo que hacer en esta evaluación formativa es recoger evidencia de aprendizaje, que algunas ya nombré y voy a nombrar. Y también algo importante es que el alumno sepa qué yo espero de él. Por ejemplo, en el ejemplo del límite, bueno chicos, yo quiero que ustedes aprendan límite, a resolver esto, a resolver lo otro, porque yo quiero que si les doy un problema de límite o de una función que no está definida la imagen, quiero saber qué pasa alrededor de ese punto, entonces yo quiero saber que apliquen el concepto de límite, o en algunas circunstancias, bueno, o sea, saber qué es lo que yo quiero que él aprenda. Y entonces, cuando él lo tiene claro, seguramente va a ser mucho más fácil que responda a las actividades o saber hacia dónde apunto yo. Me parece que es sumamente potente estos 3 puntos para empezar a hacer una evaluación en proceso o formativa. Me quedaba al revés, bueno, digo, bueno, se los nombro. Creo que para la evidencia de cuando yo tomo el aprendizaje, la evidencia de aprendizaje es los instrumentos que voy a usar para poder ver si el alumno aprendió o no aprendió, también tiene que ver con los objetivos de enseñanza, con la calidad de los desempeños de los alumnos y con el contexto que tienen. Entonces necesito tener indicios, pistas sobre las producciones y desempeño de esos docentes. O sea, ¿qué pistas tengo? Momentáneamente la única pista, en algunos que ustedes me comentaron, es recibo las actividades, están bien, están mal, listo. O sea, entonces tengo que empezar a pensar qué otras pistas puedo tener para poder saber si el alumno aprendió realmente. Entonces, ¿hay algunas potentes que son más potentes que otras? Ah, ahí está, sí. ¿Más potentes que otras? No necesariamente, son todas diferentes. No existe una sola evidencia ni un solo instrumento. Algunas evidencias, por ejemplo, un audio, un poco lo que les dije, ¿no? Bueno, grabame un audio del concepto de límite. ¿Qué entendiste por límite? Entonces el alumno me tiene que mandar un audio. Y luego ese audio habría que ver si es potente, poderlo compartir con los demás y qué le agregarían a ese audio. En un encuentro de Zoom, por ejemplo, o por WhatsApp, en un grupo de WhatsApp. O una producción escrita, o una observación que hago cuando estoy en el Zoom con los estudiantes, por ejemplo. Estas observaciones, si ponen cámara o no ponen, si hago preguntas en el Zoom y el chico está callado durante la hora, bueno, eso son también evidencias de que el alumno sabe o no sabe, de alguna manera, aprendió o no aprendió. Vamos a ver otras más. Acá hay otra, que yo le llamo recreo, vuelvo a repetir. Bueno, escribí una afirmación sobre el tema o problema que estamos desarrollando. Entonces el alumno, por ejemplo, puede poner ahí que una función es continua cuando el límite y la imagen coinciden, por ejemplo. Entonces, ahí, en el segundo cuadro, es qué ideas del encuentro de Zoom o del texto que te dio la profesora evidencian que lo que vos dijiste es verdadero. Entonces, bueno, el alumno ahí va a tener que poner una cuestión teórica a decirme por qué, dónde vio eso que él afirmó.
Después si hay alguna duda con lo que él afirmó. Y entonces, o le quedó algo sin entender. Y después comentarios. Esos comentarios pueden ser el lugar donde el profesor hace comentarios en función de lo que dijo el alumno o algún comentario que el alumno no entendió de algo, que no está desarrollado en estas 3 preguntas. Bien, y acá pongo algunas de las que se van a reír ustedes, porque no pude tachar. Son evidencias de aprender. Hola, profe, disculpe que la moleste. Estoy haciendo su tarea y me di cuenta que cuando está explicando los pasos para hacer las razones trigonométricas se equivocó. Bueno, esto es lo que propone Delfín acá es una evidencia de aprendizaje total. ¿Por qué? Porque es una evidencia de que Delfina se dio cuenta de un error. Entonces me parece sumamente potente para ver que Delfina está aprendiendo. Profe, ¿cómo andás? Disculpa que te moleste, ¿me podría explicar la consigna 2 de la actividad 4? Bueno, acá el alumno me da una evidencia de aprendizaje, no entiende la consigna 2 de la actividad 4, no entiende la actividad 4, vamos a suponer que la actividad 4 es seno, entonces listo, ahí me está dando una evidencia ese alumno de que algo no entendió. O sea, ¿qué es lo que no entendió? Es una evidencia de aprendizaje, que no necesariamente es la respuesta, o sea, las preguntas que ellos hacen, por eso lo importante es poner en palabras en los alumnos algunas cuestiones. Estas son unas. Bueno, acá se van a reconocer muchas de las cosas que me mandaron, ¿no? Victoria. Bueno, acá Victoria responde correctamente, o no, porque no están las consignas, yo no las coloqué, pero sobre respuestas que el profesor le mandó con respecto a límites. Bueno, acá sería interesante decir, bueno, si un compañero no entiende la actividad 3, ¿cómo se los explicarías? Mandame un video, un audio. Bueno, poner en palabras en los alumnos lo que él hizo. Y esto es sumamente potente para la hora de ver si puede explicar lo que hizo. O mañana en el Zoom, vos vas el 1, el 2 y el 3, vos y Juanita lo van a explicar para todos los alumnos. Van a explicar los problemas, cómo se dieron cuenta. Entonces, si lo hizo otra persona, se van a tener que poner a ver realmente cómo se puede aplicar el problema. O sea, que se van a tener que comprometer con la actividad. Lo mismo pasa con ¿no? Con esta 2, 3, 4, 5, que ustedes colocaron, me mandaron acá, son producciones de los alumnos, donde ustedes ven claramente que no me puse a revisar realmente si estaba bien o mal, sino que lo que quise colocar es cómo responden los alumnos y la evidencia que tengo de que aprendió o no aprendió, que es esto. Bueno, entonces, en función de esto, ¿qué puedo preguntar para que el alumno exprese a partir de un video, un texto o en palabras de los alumnos, que no sea, está bien, acá yo veo que parece que está todo bien, pero, por ejemplo, es la función del punto 4, que por ahí podría ser mucho más dibujada, pero a lo que voy es lo siguiente, podría ser, decir, bueno, realmente esta función, o sea, ¿qué opinás? O sea, poner en juego algunas cuestiones que veo de esta actividad en palabras de los alumnos. Por ejemplo, ¿qué significa esto que escribió acá? O, bueno, muchas cuestiones que podemos preguntar para ver en la respuesta del alumno si podemos lograr otra evidencia de aprendizaje. Entonces el alumno debe estar, algo interesante, menos mal que lo puse, porque por esto también es una ayuda a memoria. El alumno debe tener la capacidad de argumentar. Interesante. Porque a veces nosotros decimos argumentar y el alumno no sabe argumentar. O sea, ¿cómo nosotros, porque muchas de las cuestiones que nosotros hacemos, pensamos que los alumnos la aprendieron por ósmosis. O sea, a veces voy a tomar una cuestión algebraica de la matemática, ¿no? 1x, 1 por x. El chico cree cuando le ponemos la x sola que por ósmosis sabe que adelante va el 1. Nosotros a veces lo sabemos por el uso de la matemática cotidiana que tenemos, pero el alumno, la sintaxis de la matemática, a veces nosotros tenemos que parar la pelota y poder explicar algunas cuestiones con algunos problemas. Por ejemplo, que el signo por de golpe era una X chiquitita en la primaria, pasó a ser un punto y después no pasó a ser nada. Hay un 5A y entre el 5 y la A hay un signo por.
Entonces, me parece que el alumno, cuando nosotros le pedimos que argumente lo que hace, lo que podemos hacer nosotros es mandarle una argumentación. O sea, agarrar, dar un ejemplo de una buena capacidad de argumentar. Vuelvo para atrás. Vamos a suponer que yo tengo el problema 3 o el problema 2. Bueno, en forma oral argumentarlo. Entonces yo le puedo decir, mirá, si yo fuera un alumno, la argumentación sería esta. Mirá, entonces ahí hago un speech de cómo argumentaría cada uno de los pasos. Bueno, ¿viste lo que es una buena argumentación? Bueno, quiero que vos me argumentes el 3. Entonces el alumno tiene, de alguna manera es una cuestión normativa en ese caso, pero presento buenas argumentaciones para que el alumno tome esas argumentaciones que yo le paso y pueda de alguna manera entender qué es lo que significa argumentar. Entonces, o esta semana nos ocuparemos de debatir sobre tal tema, o todo, por ejemplo, terminamos de decir, bueno, esta semana vamos a debatir sobre continuidad. Vamos a entrar al Zoom, yo voy a dar algunas frases y vamos a debatir sobre que si es verdadero o falsa, por qué. Bueno, o sea, no actividades de matemáticas puras, son actividades matemáticas, pero debatimos sobre otras cuestiones, sobre por qué yo tengo que aplicar límite cuando una función no está definida en un punto, por ejemplo. ¿Por qué? Entonces, bueno, son cuestiones que suman para que el alumno pueda evidenciar que aprendió. Bueno, por eso, ¿qué importa mirar en las producciones de los alumnos, no? ¿Qué importa? ¿Sí, me escuchan? Sí, Clara habla. No, se me ocurre en complementario de esto que sería como un poco hacer la lectura de la matemática en cierta manera, ¿no? Que uno pueda leer el texto de la matemática y pueda... Empezar con la teoría también. Exacto. En ese sentido, también muchas veces poder, por ejemplo, plantear ejercicios similares y que los alumnos decirles, bueno, a ver, si tenés que resolver entre estos, ¿y por qué elegís este? Como para ir ayudando, que a lo mejor los ejercicios son exactamente del mismo tema, pero ya cuando el alumno se siente que puede elegir, siente que elige algo que le es más sencillo y a lo mejor eso también es un motor para que empiece a poder explicar el porqué. Ante este ejercicio, ¿cuáles serían los pasos? Elijan uno y a ver quién explica los pasos de cómo se organizó mentalmente para resolverlo. Y es un poco también irles enseñando a pulir eso de cómo hablar del ejercicio, ¿no? Muy bien. Perdón si no uso el término correcto, yo lo asocio también mucho con... No, clarito, se entendió. No. Sí, totalmente. Algo que cuando vos ibas hablando yo iba pensando en esto de que la escuela pensaba en varias cosas, en dos cuestiones pensaba. Pensaba en ese alumno de primaria o de secundaria básica, donde yo le pregunto, bueno, ¿cómo lo hiciste? El pibe me mira y me dice la cuenta. Y no puede argumentar por qué hizo o eligió tal mecanismo. Yo creo que también pasa porque los alumnos no saben argumentar también. O sea, nunca en la escuela le pusimos actividad de argumentación o le enseñamos a argumentar. Y con esto, ahí se me fue la otra que quería comentarles. Con esto son también las actividades, los juntos, que tenemos para enseñar en la escuela. Que lo he dicho en otra charla, no sé si con ustedes, pero pensar en que nosotros lo que tenemos que para mostrarle a los alumnos lo que no encuentran en otro lado. Y también sirve para argumentar. Por ejemplo, si la consigna que yo le remito al alumno es, voy a usar una de historia, pero en matemática podría ser, defina la circunferencia, o cuándo cruzó San Martín los Andes, el alumno googlea, le pone, tac, tac, y me da la información. Copia, pegue. Entonces no es atractivo para el alumno. Nosotros tenemos que mostrar en una escuela cosas que no pueden googlear. Por ejemplo, argumentar. O sea, no sé si tiene actividades de argumentación. Podría ser lo que es argumentar, pero argumentar en la escuela, debatir con el otro, la escuela tiene que mostrar lo que no encuentra en la red, vamos a suponer. O, si lo encuentra en la red, la escuela tiene que mostrar cómo diferenciar lo verdadero de lo falso. O sea, que no todo lo que está en la red es verdadero. Entonces empezar a debatir, a cuestionar.
Me parece que la escuela tiene que mostrar otra cara, que no sea totalmente informativa. ¿No me entienden? ¿Me entendieron lo No, que quise decir? ¿Qué? no, que otra Bueno, cuestión complementaria a lo que decías, Cristian, por ejemplo, algo muy, muy lindo para trabajar con los alumnos es el error, justamente. sí. Yo muchas veces lo usaba como estrategia y que me parece que es muy buena. Uno hace una prueba escrita común de salón, obviamente uno puede corregir y ve que hay un error, pero uno también recuerda que a lo mejor el alumno esto no era un problema cuando estábamos en clase. Entonces sabemos que la situación de examen genera otro tipo de circunstancias. Entonces yo muchas veces lo que hacía era dejar el punto sin calificar, llamaba al alumno y le decía, mira, en este ejercicio hay un error, ¿podrías encontrar el error y explicarme por qué es un error? Bueno, está bueno eso, sí. Y si el alumno puede dar fe de eso, es que ha aprendido. Independientemente Eso es otra evidencia, tenés razón. no lo O sea, hizo. Si su explicación es correcta, en realidad el alumno aprendió o no aprendió. sí, Aprendió. totalmente. ¿Qué hiciste vos en ese caso? Pusiste en palabras del alumno lo que él pensó del error. Entonces, un poco lo que yo hoy hablaba en una de las filminas que puse, poner en palabras de los alumnos lo que aprendió. Entender lo que es aprender a aprender. O sea, el alumno yo pongo en palabras del alumno como una autoevaluación, como una reflexión en función de lo que hizo. Y ahí yo tengo otra evidencia. Muy interesante lo que pusiste, lo que dijiste. Acá hay otro, un poco lo Con que... respecto al error y la argumentación que dijo ahí Clarita, también se puede trabajar con razonamientos incorrectos y que puedan argumentar a través de que a simple vista parecen que son correctos y llegás siempre a una contradicción. Entonces, por ahí argumentar desde ese lado. Sí, totalmente. Lo Y con mismo. lo que dijiste de saber apuntar, por ejemplo, que vos decís, no preguntarle una definición o cuál es tal fórmula, sino por ahí apuntar a una problemática y preguntarle algo a que se dé cuenta realmente dónde está esa información, porque la información la puede sacar de un libro, de internet, de lo que sea, pero lo que se tiene que saber es que realmente se está pidiendo esa información en particular. Totalmente de acuerdo. A trabajarlo desde ese lado, problematizarlo para saber qué es lo que se está pidiendo. Sí, genial. Muy bien, muy claro. Está bien. Acá hay otro trabajo que me enviaron ustedes de un alumno, que bueno, también acá hay muchas cosas para explicar. Por ejemplo, ¿qué significa esto tiende a menos infinito? ¿Qué es límite X y una flechita de cero? ¿Me podés pasar en palabras esto que vos pusiste? O sea, me parece que esto es un poco también lo que estamos hablando, ¿no? Que el alumno empiece a hablar, que el alumno en un texto puede ser, o un video, o un audio, un poco lo que vuelvo un poco a retomar. O sea, que de estas producciones que son evidencia de que aprendió o no aprendió, no totales, poder empezar a hacer una retroalimentación, poder preguntar en función de que poner en palabras algunas cuestiones que él puso. Bueno, acá hay otras que yo voy siguiendo, que seguramente, bueno. Y creo que también es un tema muy importante, que ya estamos terminando igual, voy a ir más rápido, con la autoevaluación. Y hay que enseñar a autoevaluarse a los alumnos. No es que se autoevalúan por ósmosis. Entonces, mostrar un ejemplo de autoevaluación. Entiendo las tareas que tengo que hacer, yo lo puse en pregunta y después una tabla. Acá sería sí, no. Y comentarios, que pueden ser de los alumnos o del docente. Sé cómo hacer las tareas. Por ejemplo, ¿entiendo las tareas que tengo que hacer? Sí. O no. Voy a particular. ¿Sé cómo hacer las tareas? ¿Tengo los materiales necesarios? Esto hablaba con Inicial el otro día, de que a veces le enviamos, en secundaria no pasa tanto, pero en Inicial a veces las maestras pueden dar actividades de juego muy bonitas, pero los papás que están disponibles no tienen los materiales para poder hacer el juego. Entonces a veces yo tengo que pensar en quién está del otro lado. Entonces, ¿tienen los materiales necesarios en estos contextos para poder hacer la actividad? Entonces, primero pienso en la familia que tengo del otro lado, qué recursos pueden tener, y en función, o puedo preguntar si los tienen o no los tienen, y en función de eso puedo pensar la actividad. ¿Necesito ayuda? Sí, no. En este caso, bueno, ¿qué me resulta más fácil? ¿Qué me resulta más difícil?
¿Esto para qué es? Una autoevaluación que también nos da una idea y una evidencia sobre lo que el alumno aprendió. Cuando estaba haciendo la tarea me di cuenta que, bien. Y acá hay otro que se puede usar integralmente. Pienso sobre cómo aprendo. Elijo una materia y completo la siguiente frase. Entonces se lo doy en matemática. Necesito ayuda en límite. Quiero mejorar en problemas, por ejemplo. Aprendí tal cosa. Mis dificultades para completar las actividades son no entiendo las consignas. Práctica de lenguaje, ciencias naturales, yo puse varias más áreas. ¿Esto para qué? Que el alumno tome una y empiece a escribir y que de alguna manera también son otros insumos para que me permiten a mí a pensar avanzar, o sea, tomo las evidencias y anticiparme a lo que queda. Estrategias de retroalimentación. Bueno, cuando yo hago las retroalimentaciones, ofrecer preguntas, voy a dar ejemplos de cada una, describir el trabajo del otro estudiante, me parece sumamente potente, un poco lo que hablaba, puede ser lo que hablaba Carlito, la inspectora, de tomar el error de otro, por ejemplo, o el acierto de otro, y que Juan explique el trabajo que hizo Pedro. Valorar los avances y logros, o un trabajo como que le puedo poner yo, que lo hizo Pedro, y lo pongo a propósito ahí en juego para que puedan discutir, ¿no? Que parece, como decía Carlos, parece que está correcto el razonamiento, pero hay error. Ofrecer sugerencias, ofrecer andamiaje, rápidamente voy a pasar por cada uno. Bien. Ofrecer preguntas. Me retiro, porque, perdón, disculpen, me retiro, los saludo, bellísima jornada. Y bueno, y gracias a todos por todo el esfuerzo y toda la dedicación que están teniendo para con nuestros alumnos. Igualmente lo voy a colgar y vas a poder acceder a la última parte que no estuviste. Muchas gracias y mil disculpas, pero justo tengo que ir a otro distrito. Hasta luego. Gracias. Chao, Clara. Bueno, rápidamente, ya sobre el final, vamos a avanzar. Cuando yo decía de estas retroalimentaciones, o sea, recibo los trabajos, ¿cómo yo hago una retroalimentación? A ver, evalúo, pero a ver si puedo tomar alguna evidencia. ¿Me contás cómo lo pensaste? ¿Cómo te diste cuenta de que estaba bien el 2? Por ejemplo. Otra. Describí el trabajo adelante. Definiste muy bien el planteo del problema que te presenté, resolviste muy bien tus cálculos usando fórmulas, explicaste con mucho detalle lo que resolviste, muy bueno tu trabajo. Describir todo lo que hizo. Bueno, ahora, ¿podés explicarme con un audio el problema 2? Por ejemplo. Valorar avances y logros. Por ejemplo, me di cuenta que pudiste resolver el problema solo, sin ninguna ayuda, tal como nos propusimos al principio del tema como objetivo aprender. Felicitaciones. Entonces, si en el Zoom el alumno lo explica solo, ofrecer sugerencias. Te sugiero que agregue una tabla para que organice la información o información a tener en cuenta. Por ejemplo, muy bien lo que hiciste, pero yo te sugiero, bueno, sugerencias. Y andamiaje, pensar en el tema del límite lo podés usar en algún contexto real. ¿Para qué aprendes límite? En el ejercicio 4 explicás que aplicás la regla de Ruffini para resolver el problema, pero no estás seguro. Te lo explico yo mediante un audio y luego lo explicás vos mediante otro audio explicando cómo hacer para resolverlo. Un poco lo que yo hablaba de la argumentación, ¿no? Bueno, ahí aplicás regla de Ruffini. ¿Te animás a mandarme un audio? O, mirá, la regla de Ruffini es así. Entonces uno explica, y entonces, bueno, mandame ahora vos un audio explicándome cómo es la regla de Ruffini. Un poco esto es en jugar en que lo que aprende, poder avanzar, a poder argumentarlo. O sea, porque yo lo puedo aprender a hacer, pero no lo puedo aplicar. Bueno, ahora esto un poco más. Retroalimentación entre pares, por ejemplo, pueden ser en pequeños grupos, estas preguntas también, autoevaluación, retroalimentación, devolución individual. Bueno. Interesante el protocolo, seguir haciendo, empezar a hacer, revisar. Bueno, ¿qué sucede con los estos? Ya estamos terminando. En función de este análisis cuantitativo, de este análisis de todos los días. Bueno,
Los estudiantes van a tener, esta es la circular oficial, que seguramente ha llegado a todas las escuelas. Los estudiantes durante el ciclo 2020 se encuentran matriculados en el último año de educación secundaria, todas las orientaciones, bueno, deberán acreditar los aprendizajes previstos en el currículo prioritario, o sea, deben acreditar lo que nosotros dimos en el año. Por supuesto que el currículo prioritario es mucho más de lo que dimos en el año. Para los estudiantes del último año del nivel secundario se ofrecerán espacios de formación desde el mes de febrero hasta el mes de abril del 2021. Significa que los alumnos que no contestaron van a tener otras instancias, espacios de formación, desde el mes de febrero hasta el abril del 2021. Un poco lo que habíamos hablado nosotros previamente, salvo del oficial. O sea, la acreditación final de aprendizaje y correspondiente certificación del nivel podrá tener lugares en diciembre del 2020, en marzo del 2021 y abril del 2021. Significa que aquellos que no desaparecieron por alguna circunstancia, habría que ver la problemática que tuvieron, pero si la problemática es no tengo ganas de contestar, no tenía ganas, bueno, se tendrán que, tenemos otros niveles para que los alumnos acrediten. Marzo, abril del 2021 y se verá. Me preguntaban el otro día qué sucede con lo presencial. Bueno, yo creo que será en formato virtual, que no van a estar los alumnos en forma presencial y van a estar con otros alumnos. Eso no sé cómo se diagramará si volvemos a clase, pero lo que sí sé que los alumnos que no han trabajado en el año, que no han respondido a las actividades, por circunstancias no de conectividad, sino por circunstancias porque no quisieron, y habría que ver qué pasó con los adultos y la familia. Bueno, tenemos otro, no es que tiene que una de las informaciones es que los alumnos aprueban todo. No aprueban todo. O sea, hay instancia ahora. El alumno que no contestó, y bueno, será para marzo, abril, como corresponde. Bueno, para la finalización del nivel se implementará un trayecto curricular de finalización del nivel de secundario 2020 en función de lo establecido en el currículum prioritario que deberá acreditar cada estudiante para egresar de la escuela secundaria. O sea que va a haber un trayecto curricular para esos chicos. A fines de la planificación de la enseñanza del trayecto curricular, se contará, bueno, dice que a partir de que termina, entre octubre de 2020 y abril de 2021, va a haber aproximadamente 18 semanas que los alumnos pueden hacer trabajos. Para las y los estudiantes secundarios que no han podido sostener la continuidad pedagógica durante 2020, se reorganizará un periodo de enseñanza con recursos y materiales en distintos soportes. Se garantizará especialmente el papel, en este caso para los que no cuentan con conectividad. Vamos a suponer que un alumno no contestó durante todo el año porque no tiene conectividad, bueno, se va a garantizar que va a tener que hacer un trabajo en papel y bueno, tendrá que tener un encuentro con el docente, bueno, se tendrá que tomar de alguna manera algunas cuestiones para poder ver si el alumno aprendió o no aprendió. Bueno, ahí habla, esto es todo sobre la disposición oficial que vino desde la dirección. Y termino esto con una frase de John Steiner, ¿cómo debe ser la escuela del futuro? Y Steiner, cuando le preguntaron esta pregunta, dijo, sería una escuela en la que el alumno tendría permiso para cometer ese gran error que es la esperanza. Y esto es lo que tiene acá juntos todos, ¿no? Pensando en generar esperanza para que los estudiantes aprendan. Bueno, listo. Ahí terminamos un poquito. Todo mal, y yo tengo turno. Re interesante esto, Cristian. Vos lo vas a socializar, Sí. ¿cierto? Lo voy a Ahí socializar con todos. No sé si me quieren hacer una preguntita. Miriam Renetia me decía que no pudo estar porque justo se sacó una muela, pero que le interesa obviamente tener esto. Así que sí, vos seguramente se lo vas a pasar a todos y a nosotros también. Sí, yo creo. Bueno, una pregunta. Bueno, ahí yo les voy a pasar el material. Yo sé que muchas de estas cuestiones que yo planteé las están haciendo. Hay algunas que por ahí no las están haciendo y las pueden llegar a hacer. Pero son herramientas que yo las puse en la mesa que podemos usar, además de las que estamos usando. O sea, el alumno que vino entregando todos los trabajos y que cumple,
no tenemos que evaluarlo. Esto de evaluación No, sería sí, para sí. los que no es, o No, también. no. A ese alumno que viene entregando todo, vos vas a tener que tomarle unas evidencias de aprendizaje que yo le digo, bueno, quiero saber si aprendió, si lo hizo él, como decía un poco Vero. A ver, ¿lo hizo él o lo hizo Juancito, el de la esquina? O el amigo. Perfecto. Entonces, vamos a preguntarle cosas. A ver, ¿qué evidencia de que lo que hiciste lo hiciste vos? Un poco de, bueno, explícame el problema 2. A ver, o sea, lo importante acá es que yo pueda, de diferentes formas, en esta evaluación formativa, ver si el alumno aprendió. Tenemos un mes y medio. Entonces, bueno, aprovechemos este mes y medio para ver esa evidencia, a ver si poder aprender o no aprender. Bien, si vos ves que el alumno puede explicar, que el alumno se comprometió con entregar todas las actividades y que te da alguna evidencia que el alumno avanzó, listo, en 2020, diciembre, listo, aprobaste matemática. Aquel que no entregó, que entregó 3 trabajos, no sé. Vuelvo a repetir, no quiere decir que entregue todos los trabajos, que por ahí no sepa más que el que entregó, perdón, el que entregó 5, por ahí sabe más que el que entregó 8, porque el que entregó 8 copió y se lo hizo un amigo. Y el que lo hizo 5 hizo realmente. Por eso la cantidad no indica de que el alumno haya aprendido más que el otro. Bien, por eso es importante las evidencias. Porque puede ser que un alumno que entregó 5 porque no llegó, porque tuvo mucha materia, porque no tiene los recursos, porque diferentes por qué, pueda tomar y yo veo que hay evidencia y digo, mirá, aprendió. Y el otro no sabe dónde está parado. Bien, me parece muy importante el tema de las evidencias, de que puedan explicar en estos formatos. Hoy en Zoom vas a explicar el problema 2, o sea, no, yo no explico nada. Bueno, esto es una cuestión de evaluación. Entonces, ¿qué? Tomo una prueba escrita y quiero decir, no lo hago, me la entrega en blanco, ¿qué pasa? Entonces, bueno, ahí poco empezamos a tomar evidencias de que a ver qué pasa. Y si no, tenemos marzo del 2021 y abril del 2021. Y seguirán, andamos trabajando. Me pareció interesante esta parte de hacerle saber al alumno qué es lo que nosotros esperamos de ellos, porque dentro del grupo de alumnos que yo te decía que tenía, que entregaban todo en tiempo y forma, que tengo por otros profesores que me han dicho, pero es muy aplicada, es muy buena alumna, sí, todo bien, pero nunca se conecta conmigo, nunca me pregunta, solamente me entrega el trabajo. Entonces, hacerle saber a esa alumna que yo espero un poquito más de ella, que quiero saber realmente si lo hizo. Y bueno, y en este mes y medio me tiene que demostrar que realmente está comprometida y que los está haciendo ella. Y lo bueno sería, perdóname que te interrumpa, lo bueno sería que todas estas cuestiones que yo dije, después cuando volvamos a la presencialidad en un formato normal, vamos a poner de clase, los usemos. Por eso dije como oportunidad, porque podemos usarla en la presencialidad y van a ser mucho más potentes, porque van a ser mayores los indicadores que el alumno aprendió del que teníamos. Exacto. Bueno, ¿alguna preguntita más me quieren hacer? Cuando hablas de evaluación, ¿hacemos una evaluación de todo el año o del tema puntual que estamos trabajando ahora? Y ahora podría ser las evidencias, no necesariamente poder tomar de las otras, del límite en este caso que vos estás dando, pero también podría ser terminar el tema y decir, bueno, vamos a retomar un poquito. Y si diste, no sé, para decirte algo, trigonometría, decir, bueno, vamos a retomar un poquito sobre los trabajos que hicimos de trigonometría. A ver, les voy a dar, en la semana que viene vamos a debatir sobre algunas cuestiones de trigonometría. Y aparecen en el Zoom y te las planteás. Decir, no sé, ¿qué significa el seno? Para decir algo, a ver. Entonces, va a tener atención de quién habla y quién no habla. Y ahí va a haber como si fuera una evaluación integradora. Entonces, vas preguntando a ver si aprendió o no aprendió, pero vos le decías a los chicos, miren, yo voy a empezar, vamos a analizar, vamos a empezar a reflexionar sobre algunas cuestiones de los temas que vimos, y va a ser una cuestión evaluativa, vamos a ver quién, quiero que ustedes opinen, que participen, que trabajen, que me den evidencia de que realmente lo saben. Que el alumno sepa que es lo que vos crees. Que no se encuentre con una sorpresa. Estamos a tiempo todavía. Sí, por eso lo hice. Yo sé que lo tendría que haber hecho esto en julio. Bien, pero venimos como atrasados, venimos corriendo la pelota de atrás. Entonces, los contenidos prioritarios tienen que haber salido en julio. Bien, salieron ahora. O sea, bueno, ahora lo ponen en 2020-2021.
Pero a lo que voy es lo siguiente. Bueno, como que venimos corriendo la pelota de atrás. Ante los contenidos prioritarios tenemos hecho en abril y así, ¿no? Claro, y Pero bueno, no se sabía. venimos del pasado. Pero bueno, listo, por lo menos lo estamos haciendo. Algo es algo. Y de última, si tenemos que volver a la escuela, continuar con lo que estamos viendo. Sí. Y retomar todo lo que hicimos. Sí, en general si volvemos a la escuela, habría que ver si se vuelve, si no se vuelve. Pero bueno, si volvemos a la escuela, sí, bueno, en algunos distritos dicen que van a volver, pero bueno, vamos a ver cómo vuelve. Pero si volvemos a la escuela, habría que ver cómo se organizan los grupos, Claro. qué grupos van a ir, quién puede trabajar solo y quién no. Bueno, habría que ahí juntarse y ver, pensar un poco esta vuelta, ese sistema híbrido que yo había marcado en el transcurso de la filmina. Ujú. Bueno, ¿alguna preguntita más? Yo estoy hablando de No, volver. todo bien. Yo estoy hablando de Listo. volver a la Yo se escuela. lo voy a enviar al CIE, le voy a enviar este material. Igualmente lo voy a grabar y lo voy a colgar, así que lo van a poder ver de vuelta. Bárbaro. Voy a colgar en YouTube y les voy a pasar al CIE o a todas ustedes que los tengo yo y les paso y el CIE igualmente se lo va a pasar de vuelta. Bárbaro. Bueno, Buenísimo. lo dejo libre. Gracias por escucharme, gracias por plantear cómo van, contar un poco cómo van desarrollando los temas y que todo sirve. Gracias a vos. Gracias a todos. Chao, gracias. Hasta pronto. Hasta Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Te extrañan.